Hola, muy buenas noches. O buenos días o buenas tardes. Depende del momento en que estén viendo este programa. Un poquito me está cambiando la voz porque la adolescencia. Sí, está entrando en etapa adolescente. Bueno, muchas gracias por una vez más estar en nuestro canal, El Punto Es. Desde el corazón. Y bueno, mi nombre es Edith de la Torre. Y Rodrigo Montes. Bueno, pues el día de hoy vamos a compartir la segunda parte del tema de el miedo. Sí, y entonces ¿qué les parece si abordamos el tema desde otros puntos de vista? Como qué beneficios puede tener el miedo, qué ganancias puede tener y cómo se puede usar a favor de un objetivo. Ya habíamos hablado un poquito de las etapas de según el miedo según la etapa de la vida, niñez, infancia, adolescencia. Algunos tipos de miedo ya como adultos, cómo nos afectan en nuestras tomas de decisiones, por ejemplo. Entonces, y de hecho, habían comentado en el programa pasado sobre, por cierto, sobre el tema de pareja. ¿Te acuerdas? Así es. De Cómo superar los miedos que tiene la pareja o con respecto a las parejas. Sí, esto como, por ejemplo, cuando vienen de una relación que fue dañina, que hubo, no sé, infidelidad o mentiras, y la persona queda como vulnerable. Y el día de hoy pues vamos a hablar de este y otros tipos de miedo y el cómo trabajarlos. Muy bien, pues vamos entrando en tema. Entonces ya habíamos hablado de las cualidades y las características para identificar si estás en una etapa de miedo. Ahora, ¿qué les parece si vamos viendo cuáles beneficios pudiera tener el sentir miedo o cómo usar esa sensación de miedo para crecer? Un ejemplo puede ser, si yo vengo digamos que una persona tiene una situación de miedo hacia dejar un empleo, esa persona puede usar el miedo. ¿Qué pasaría si no lo deja? Es como esa sensación de qué pasaría si yo dejo un empleo es imaginaria. No, en realidad nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero su cerebro va a empezar a crear una historia, un montón de cosas, con lo cual va a generar esa sensación de miedo, lo cual le impide moverse. Ahora, el miedo es una herramienta que cuando una persona está en peligro hace que tenga mayor energía, que pueda correr más rápido o pueda moverse mucho más ágil que en una situación que no tiene miedo. Y esto, como ya lo mencionamos, pues es por la bomba de adrenalina que hay en el cuerpo cuando está esta sensación del miedo real. Bueno, entre comillas real, cuando hay un peligro inminente, digámoslo así. Así es. Entonces vamos a abordar el miedo no como un peligro real, como lo dice Edith, imaginario. Sino como en una situación que está pasando en una mente que se queda bloqueado porque no sabe qué va a pasar, porque no entiende, porque no interpreta algo, porque no conoce y lo paraliza. Vamos a encontrar la manera de que ese miedo sirva para avanzar, para crecer o para lograr una meta que normalmente no harías. ¿Sí? Y pues nos vamos a encontrar ya como edad adulta, miedos como el que mencionamos. Miedo a que pase el de los tamales. Qué miedo. Tendrá todo el champurrado. Tenemos ahorita ahí un poquito de ruido externo. Vamos a encontrarnos estos miedos imaginarios, como el que mencionaban en el comentario de es que qué tal si me miente, qué tal si me es infiel, qué tal, o sea, ese miedo de una experiencia que sí fue real, pero que no ha sido superada. O en este caso, por ejemplo, el tema del trabajo que mencionas, de cómo voy a dejar mi seguridad social y ya tengo 20 años trabajando, mejor me espero otros 10, todos estos miedos que en realidad pues son irreales, ¿no? Y hay otros miedos, por ejemplo, el emprendimiento, precisamente ese es otro tipo de miedo imaginario de cómo voy a dejar algo seguro y ir a emprender algo que no sé si vaya a funcionar. Y es lo que mencionas, ¿no? Pues hasta que no veas. Sí. Ok, aquí vamos a hablar del miedo, pero como sensación, no para recomendarles qué hacer o qué no hacer, sino como
para ejemplificar qué es lo que pasa en la emocionalidad del miedo y ustedes puedan usarlo a favor. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde comenzaremos para ejemplificar? ¿Por la lectura? Pues va. Ahora precisamente leyendo un libro que no era del miedo, pero encontré esta parte sobre el miedo. Uh-huh. Y lo anoté. Sí, lo anoté porque me llamó la atención, uh-huh, precisamente porque vamos a tocar ese tema. Dice, el miedo es tu propio invento, no puedes sino creer en él. A ver, espérame. El miedo es tu propio invento, no puedes sino creer lo que tú has inventado. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste. Y aquí interviene lo que mencionábamos antes del programa, que intervienen las percepciones. Uh-huh. O sea, yo percibo una situación y de ahí creo a través de mis percepciones. Yo pienso que por ahí se va esta parte. Esta partecita de este libro que anoté. Mencionábamos sobre si de veras era un invento de la mente, de dónde venía, sobre... Uh-huh. Yo pienso que va por este lado de cómo percibo yo algo, uh-huh, a través de cómo percibo, por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿no? El papá puede decir, ahí viene la Llorona, ¿no? Uh-huh. Es un miedo irreal. Y el niño a lo mejor no sabe qué es la Llorona, pero él, como se lo dijo, empieza a través de la percepción de cómo se lo dijo el papá, uh-huh, a crearse algo, un monstruo, no sé qué puede pensar el niño ante esta... Y probablemente, como en este ejemplo que pone Edith, aquí lo que estamos transmitiendo es que ese miedo surgió no tanto a lo mejor a la imagen de la Llorona, que el niño no la tiene en un concepto, no sabe qué es, no sabe por qué tendrías que tenerle miedo a algo que llora, sino a la expresión del padre, que con esa expresión el niño reacciona con una interpretación de si yo no había visto a mi papá asustado y me lo dice y me expresa miedo, el niño va a decir, si mi papá, que es tan grande, le tiene miedo, pues yo también. ¿Sí? Entonces ahí empieza a generar una situación donde cada que yo escuche algo de la Llorona, voy a reaccionar de esta manera. ¿Por qué? Porque es una manera de protegerme ante un posible peligro, que yo no sé si eso no es, pero mi cerebro ya lo conceptualizó como que sí existe. Es una protección. Esta parte que dice, ¿no? Para ti es verdad, uh-huh, porque tú lo fabricaste. O sea, le das valor porque tú lo fabricaste. Suena así como muy enredoso, pero a la vez te pones a pensar y dices, es que sí es cierto, todos los miedos que tengo, uh-huh, yo los fabriqué. Sí. A veces, y en el programa pasado lo mencionábamos, de que es aprendido. Pero aunque es aprendido, tú puedes tener miedo a la Llorona, volviendo a este punto. Yo aprendo que hay un miedo, que la Llorona es malo o mala, porque no sabemos si es una mujer, bueno, esa es ¿verdad? Sí. Pero yo fabrico mi propia percepción de la Llorona, mi propia idea o mi propio concepto de la Llorona. Igual, en la edad adulta dices, ay Edith, ya chole con la Llorona. No, en la edad adulta tenemos así miedos que son bien irreales, como el pan. Sobre todo si viene con chocolate, da mucho miedo. Okay. Un poco de contaminación auditiva. Bienvenidos aquí a Guadalajara. Así suena Guadalajara. En la edad adulta tenemos miedos, por ejemplo, hasta al fracaso. Le tenemos miedo al éxito, que es lo que hablábamos también antes del programa. Sí. Tenemos miedo al matrimonio. Últimamente hay mucho miedo al tener hijos, al matrimonio. Sí. Básicamente es miedo a lo desconocido. Pero aquí entra una parte muy importante. Tienes miedo a lo desconocido siempre y cuando no confíes en que tú puedes reaccionar de manera favorable para ti. Entonces,
vamos a entender esta parte. El cerebro va a interpretar como miedo algo desconocido. ¿Por qué? Porque va a poner tus sentidos en alerta. Te va a decir, aquí hay algo que no conocemos, vamos a tener mucho cuidado. Eso es bueno, porque puedes entrar con mayor atención y puedes sacar el mayor provecho de esa situación. Y pues hay que usar eso a favor. Me descan... El pan te distrajo. Sí, con chocolate. Ya se quedó pensando en el miedo que le tiene a las donas con chocolate. El miedo a acordar. Ándale, ahí ya me acordaste de otro miedo, ¿no? Así ¿Cuántos es. miedos de veras tan fantasiosos o creados por nuestra mente tenemos, no? Sí. El miedo al pan, porque incluso hasta eso... Sí, Hay personas que no comen así nada engordante porque... Si pusiéramos ese miedo a engordar, no va a ser lo mismo a una persona que siempre ha tenido un peso fuera de lo recomendado, por poner un ejemplo, a una persona que en algún momento bajó de peso, subió y volvió a bajar. Para la segunda persona no tendrá esa misma cantidad de miedo porque esa persona sabe reaccionar y dice, ok, si ya lo pude superar una vez, ya sé cómo alimentarme, ya sé cómo bajar, a esa persona no le generará miedo. Ya está preparado para reaccionar ante una situación. Entonces, esta parte es muy importante. Practicar cosas o maneras de resolver algo de manera eventual. Cada situación es única y vas a ir aprendiendo a resolver desde esa única manera. Sí. Ya, y yo creo que lo que platicábamos, ¿no? De cómo desmantelar miedos, Okay. o creencias. Uh-huh. Bueno, comentábamos antes no voy a poner el mismo ejemplo, voy a poner otro, de que, por ejemplo, ya en la edad adulta, algún miedo que se te ocurra. Sea cual sea el miedo. Un miedo que viene por una creencia. Casi hay muchos miedos que por ejemplo, aquí en México, que son alimentados constantemente. Uh-huh. El tema, por ejemplo, últimamente he escuchado mucho de mujeres como lo ponen como tomar la decisión de no ser madres, porque así lo expresan. Uh-huh. No, es que yo decidí no ser madre. Uh-huh. Pero ya trabajando más a fondo, en realidad hay un miedo, y hay un miedo que es alimentado por la sociedad. Por ejemplo, si esta chica está en algún grupo donde todas las mujeres están en ese mismo rollo de no tener hijos porque ya no necesitan, porque quieren ser independientes y demás, uh-huh, está alimentado ese miedo, porque es un miedo, al fin de cuentas sí es un miedo. Un miedo, por ejemplo, pudiera ser a no sentirse capaz de tener de criar a un niño, o puede ser, no sé, tantos miedos que puede haber alrededor del tema de tener un... Entonces, en este ejemplo que pones, Edith, aquí la parte es, tienen miedo a algo que no conocen, pero el entorno les dice que están en peligro, que hay un riesgo, que qué tal que no eres capaz. Al final de cuentas tenemos que entender... te deja el novio, o sea, porque eso o sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una mamá que tuvo algún fracaso, porque así le llamaban antes fracaso. Antes. O sea, lo estoy poniendo como platicaban. Ay, que... De la generación que venimos nosotros, era muy normal ese tipo de comentarios. Y a mí ese es un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeñita, 8 o 9 años, había una muchacha que era mamá soltera. Y me acuerdo que decían las vecinas, ay, es que tuvo un fracaso. O sea, pobrecito era una niña. Bueno, ya ahorita muchacha, me imagino. Pobrecita, si alguna vez escuchó eso. Uh-huh. Sí. Tuvo un fracaso no. Porque, o sea, pues le están diciendo a ella fracaso. Okay, pero aquí estamos abordando algo muy importante. En ese tiempo y en ese espacio, eso tenía validez. Si nosotros platicamos con las generaciones nuevas, eso será absurdo para ellos. Claro, es lo que es, por eso me estoy yendo por ahí. Sí,
por ejemplo, a esta mujer le dijo su entorno que era un fracaso el haber tenido una hija fuera de matrimonio, o que el marido se fue, yo no sé, no me acuerdo, yo estaba muy pequeña. Si se alimentó de eso, ella pues creció con lo que ya platicamos en otros programas, culpa, con miedos, con miedo a volver a tener otro fracaso. Hablaba de fracaso no del niño, sino de la relación que se fue el muchacho. Y si esta mujer con esa información le manda esa misma información a su hija, y si encima se mete en algún grupo de mujeres que piensan igual, por no ponerle nombre, pues se alimenta esa idea, se valida y se vuelve realidad, porque las personas queremos tener razón y creamos la realidad que empieza desde un pensamiento. Exacto, y esta chavita ya lo puede poner como, no, es que yo decidí no tener hijos, pero en realidad el fondo es un miedo. El entorno decidió que el tener hijos estaba interpretado como un riesgo y ella pudo haber decidido no correr riesgos. Eso es todo. Voy a sufrir porque si la mamá tuvo la idea de que sufrió para poderla mantener, entonces tener hijo es símbolo de sufrimiento. O sea, todo eso puede estar en la mente de la persona. Pero aquí está pasando los procesos del miedo. Una surge desde una idea, que en su momento puede parecer muy lógica y muy válida, pero después del paso del tiempo probablemente no van a descubrir que no, es un absurdo. Segunda, hay un entorno que está validando esa misma idea, la están repitiendo, por lo cual le están dando poder. Y si para todos es real, por lo menos por lo que me dicen, las personas van a validar que, digamos, los hombres son malos, por lo cual no voy a engendrar un hijo. Entonces van a empezar a encontrar personas con ese perfil, o van a empezar a crear personas con ese perfil para validar lo que creen. Esto es muy importante entenderlo. Las ideas las personas las empezamos a crear en realidad. Para cumplir como este acuerdo familiar, ¿no? Es una idea. El acuerdo familiar es mucho más profundo. Le llamamos como una especie de lealtad familiar. Puede decir eso, también puede ser terquedad personal, puede tener muchísimos nombres, no importa el nombre. Aquí lo importante es entender que una persona va a validar una idea. Y si la idea se está haciendo repetitiva y esa persona quiere integrarse a esa sociedad, la mejor manera es haciendo realidad lo que todos dicen. Entonces ya se integra de manera automática desde su mente. ¿Sí? Y ya lo toman como, fue decisión, ¿no? Y nos damos, ese es un ejemplo, o sea, tenemos más miedos como los laborales, como mencionábamos, ¿no? Sí. Pero todos siguen el mismo mecanismo. Hay una idea, hay una idea, pero ¿cómo nos mentimos, no? Sí, aquí lo importante es el miedo. Todos los miedos van a ser infinidad de miedos, no importa el miedo. Aquí lo importante es el mecanismo que usa el cerebro para interpretar el miedo, cómo romperlo o cómo usarlo a favor. Ok, si yo ya sé que el miedo surge primero desde una idea, primero es una idea que escucho en mi cabeza, después hay un entorno que valida esa idea, y después hay hechos que validan todo lo demás. Rompiendo estos tres patrones, podemos romper el resultado, que es el miedo. Y estos hechos los generamos nosotros, ¿no? También es importante mencionar eso. O sea, sí. Pero estás revuelto en un ciclo de idea, pensamiento, validación y acción que te dice que eso es real. Hay que romper esto. Primero es darse cuenta si a lo que yo le tengo miedo es real. Es como cuestionarlo. ¿Realmente le tengo miedo, no sé, a cambiar de trabajo? ¿Realmente le tengo miedo a estar sin esta pareja? Es empezar a cuestionar las ideas. Después, empezar a observar mi entorno. Si mi entorno valida la misma idea que tengo yo, la idea más eficiente de romper ese miedo es encuentra un entorno que no vaya a favor de esta idea. ¿Sí? Para contarte con gente que ya lo hizo. Que ya lo hizo, o que vaya, que digas, oye, qué miedo tener niños, y hay una persona que tiene 10 y dices, a ver. Entonces, entender esa idea desde otro punto de vista va a generar una nueva manera de percibir una decisión.
Y ahorita me vino a la mente el miedo a emprender, precisamente. Bueno, yo me manejo en el tema del multinivel. Siempre he estado como hablando de miedos. Siempre he estado en ese tipo de negocios. Y era muy común este tema de una persona que venía de un aprendizaje de ser empleado. Le daba miedo entrar en el tema del multinivel porque la misma familia o el esposo, su entorno que tenía como el aprendizaje de ser empleados era, no te metas en eso no sirve, eso es un fraude, eso es mentira. Y entonces la persona, pues aunque salía bien motivada de las pláticas, llegaba queriéndose comer al mundo con un entorno que decía, no, es que eso no, vas a fracasar, no dejes tu trabajo seguro. Y entonces pues se caía toda esa emoción. ¿A qué voy? Si por ejemplo la persona, lo que mencionaste, se empieza a cuestionar, checa en su entorno que es ese tipo, o sea, que se refuerza ese miedo, también pudiera ser bueno cuestionarlo, ¿no? A ver, ¿tú lo has intentado? En el tema de exactamente, empresas, este es como el inicio. Mira, un multinivel es un excelente ejemplo para salir del miedo. El multinivel, ¿qué es lo que tiene? Tienes un grupo de personas que están diciéndote que puedes lograr hacer cosas que para los demás, de manera tradicional, laboral, sería muy difícil llegar a esas cantidades de dinero. Lo que hace el multinivel son herramientas muy prácticas. Una, tienen grupos de reunión, ¿sí? Normalmente los líderes ya lograron lo que tú quieres lograr. Normalmente. Esto sería lo ideal para que ese multinivel funcione y se mantenga. Normalmente ya están viviendo un nivel de vida como el que la persona que está ingresando pueda. Dos, la persona que tiene miedo va a romper ese miedo porque va a recibir un montón de información de ese grupo, ¿sí? Va a poner en balanza la información que tiene en su entorno, en su sociedad y en la nueva sociedad que se está integrando. ¿Qué tan eficiente va a ser? Depende qué tan eficiente sea este otro grupo. Y si esta persona conoce al líder y la líder dice, ok, te invito a un viaje a Cancún, o vamos a Dubái, te genera una realidad nueva para esta persona que quiebra su lógica anterior y dice, ok, si ella pudo, es que sí se puede. Entonces ahí es donde ya rompes el miedo. Una, cuando estás viendo que las voces dicen algo diferente al miedo anterior. Dos, los resultados, ¿sí? Entonces ahí ya tienes la manera de romper ese miedo. Y la otra, que es una herramienta muy importante para el miedo, es una meta. Si tú tienes una meta, los miedos se empequeñecen o no son tan relevantes. Es como parte del camino, es ok. Lo vas viendo como que voy bien porque voy aprendiendo algo nuevo, y lo lógico es que si entro a un lugar nuevo va a haber un montón de cosas desconocidas. Yo interpreto que voy por buen camino. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Y bueno, estos nada más son ejemplos, no nos estamos imitando a... Digo, porque yo no soy multiniveles, ¿eh? O sea, sí, hay muchos... Este es un ejemplo, y es un ejemplo muy, muy eficiente. Ahí ves cómo funciona de manera práctica y cómo quitarle el miedo a las personas, pero la persona tiene que estar en un entorno donde obtenga resultados. Si no obtiene dinero después de un tiempo, pues va a decir, los de acá tenían razón. Si obtiene dinero, va a decir, los de acá tienen razón. ¿Qué lo va a jalar más? Pues quien tenga mayor poder de convocación. Pero ¿cómo trabajarlo desde mí? O sea, porque, ¿qué sucede, por ejemplo? Ahorita mencionaste lo de las metas. Efectivamente, el primer paso también, de los primeros pasos sería tener una meta. A veces nos hacemos metas pequeñitas, como con lo que podemos. Ok. Porque tenemos miedo de ponernos metas grandes. Sí. Aquí hay una cosa muy importante con las metas. Vamos a retirarnos de todo de este mundo que dice, ay, ponte metas, sé feliz, levántate y di que esto. No sé, cuando yo era pequeño había un juego que se llamaba Caliente Frío. ¿Sí? No sé si te tocó jugar. De esconder cosas, ¿no? Ok, escondías una cosa y había otra persona que la había escondido, que tú no sabías qué era, pero obviamente era algo valioso para jugar. Y el juego consistía que después de un tiempo te decía, en un espacio, si tú te acercabas te decía caliente, si tú te alejabas te decía frío. Ese era el juego. Y cuando tú lo encontrabas se supone que el premio era tuyo. Lo que habían escondido era
es la recompensa. Ujú. ¿Sí? Ok. Este juego infantil, que curiosamente abordaremos también los juegos que vivimos algunas personas, tienen mucho aprendizaje, era una manera de entrenar a los niños para obtener ciertos resultados. Este juego es como las metas. Tú puedes poner una meta. Si tu día a día, cuando vas buscando esa meta, sientes ese calorcito, esa me gusta, me atrae, me apasiona, vas bien. Si tú trazas una meta que dices, ok, por ejemplo, quiero un carro fulana de tal marca, pero vas en el camino y no te apasiona, te da hueva, te da flojera, vas equivocado. Lo mismo ocurre con las parejas. Si estás con una pareja que dice, bueno, esta persona es la más guapa, es la persona que cubre las características que en algún momento yo decidí, pero de repente tienes poca energía, te da flojera muchas cosas, no es el lugar adecuado. ¿Y qué tal si es por miedo? No importa. Por ejemplo, he escuchado chicos que de repente empiezan a salir con una chava súper guapa, o sea, como que casi toda perfecta, y están súper emocionados, pero ya cuando la chava les dice que sí, ¡pum! Pues quiere decir que la meta no es lo suficientemente fuerte. O sea, de repente, de hecho, llegué a escuchar es que no lo podía creer que hubiera aceptado salir conmigo, o sea, y empiezan a sabotearse. Pero es por más que la meta siento que es el miedo, ¿no? Porque nos vamos... No, es que el miedo siempre va a aparecer porque es algo desconocido, pero si la meta es lo suficientemente fuerte para ti... ¿Y qué tal si no puedo con esto? O sea, precisamente hace unos días platiqué con una chica que la cambiaron de puesto, le están pagando 4 veces lo que ganaba en su anterior trabajo, y desde el pago fue, y es que ¿qué tal si no puedo con eso? O sea, está con miedo. No, quiere decir que su meta, ella creía que era por el dinero, pero probablemente lo que a esa persona le mueve es algo más importante, que probablemente, bueno, el dinero puede ser la consecuencia lógica de hacer algo que te apasiona, no precisamente el resultado final. Probablemente a lo mejor tienes más dinero, pero a lo mejor tu trabajo te absorbe 18 horas o 16, eres encargado, tienes mayores responsabilidades y pues lo vas a pagar. Lo vas a pagar esa flama. Volvamos al mismo juego. En el juego te dice caliente o frío. Si tu entorno y tu vida se empieza a enfriar, se empieza a apagar, no es por ahí. Si en cambio te empieza a apasionar, te empieza a aprender, te motivas, te levantas mejor, vas bien. Ese sería como el indicador. Pero aquí es muy importante lo que dice Edith. Confundimos a veces donde dices, ok, yo para tener éxito necesito ganar 4 veces lo que gano. Sí, pero no estamos viendo a qué costo. A lo mejor le está costando medio día de su vida. Sí, no, y cada quien. Pero me refiero como a cuando aparecen los miedos, o sea, cómo enfrentarlos. Desarticulándolos, desbarátalos. Bueno, no me acuerdo si lo comentamos, no, creo que no lo comentamos. Creo que fue en otra plática. Hablábamos de que cuando no tienes miedo a nada, que dices, no, yo no, ahorita no siento miedo, y me acordé ahorita de lo de frío caliente, no siento miedo de nada, yo no tengo miedos. Y mencionamos porque estás en tu zona de confort. Cuando aparece un miedo, es porque te estás moviendo a algo desconocido. Digamos, si una persona quiere crecer como ser humano, se va a enfrentar a cosas nuevas y desconocidas. Entonces ahí es muy importante observar. Cada que siento miedo dices, ok, yo reconozco que el miedo es algo nuevo, una sensación nueva, personas en mi entorno nuevo, con prioridades diferentes. Entonces si yo ya entendí que estoy sintiendo miedo, lo que me está diciendo mi cuerpo, mi intuición es, ok, aquí estás en una zona desconocida. Pero si yo entiendo que mi crecimiento es entre más zonas desconocidas tenga, más voy a crecer, voy bien. Es como interpreto esa sensación. Que en cierta forma te empieza como a... Si el miedo te frena, lo que puedes hacer es desármalo. ¿Cómo? Ya te mostramos las piezas. Una pieza está formada de ideas, de repetición de la misma idea, está formada de consecuencias o hechos o resultados, y de esas 3 empieza a desarticular las 3, tanto tu idea principal, tanto la idea del entorno en el cual te mueves,
Por más que creas que una idea es para todos, ni siquiera la religión es para todos. Algunos creen en el cristianismo, budismo. Siempre hay grupos que creen algo diferente. Siempre. Pues si tú estás en una idea y dices, aquí todo el mundo cree esto, no es verdad. En algún otro lugar hay personas que piensan diferente. Y no quiero decir que este tenga razón o el otro tenga razón. Eso no es importante. Lo importante es que tu cerebro crezca a la experiencia nueva. No que digas, ok, ya no soy cristiano, ahora me voy a hacer budista porque los budistas son los meros meros, sino integrar qué parte de acá me funciona y qué parte de acá me funciona, y puedo unir y crear y vencer ese miedo con una realidad mucho más amplia, no de un grupo pequeño. ¿Sí? La otra, lo que hablamos del multinivel, los resultados. ¿Qué personas ya tuvieron el resultado que este otro grupo te dice que es imposible, cuando estas personas te dicen que es posible? Si realmente te apasiona, tú te vas a ir por los que dicen, sí se puede. ¿Qué se requiere? Se requiere esto, esto y esto y esto. Y lo desarticulas. Bueno, me acordé hablando de este tema del miedo, por ejemplo, pudiera ser también interesante ok, ya identifiqué a qué le tengo miedo. En este momento tengo miedo de tal situación o de tal cosa, no sé, un cambio de trabajo. Como herramienta pudiera ser también el hacer una lista de qué es lo peor que pudiera pasar y qué es lo mejor que pudiera pasar si tomas esa decisión. Así es. Y a veces ahí descubrimos, cuando lo empezamos a escribir, descubrimos que realmente no es... O sea, el miedo es más imaginario. Sí, el miedo va más con el pensamiento que está pasando que con el trabajo que vas a dejar o no. Probablemente no le tienes miedo a dejar el trabajo, sino a la idea que te genera, la idea de romper, de dejar ese trabajo. De salir de tu zona de confort, ¿no? Ajá, las ideas se destruyen con expresiones. Esta es la manera de crear una nueva idea. Primero requieres darte cuenta qué idea es la que tú tienes, pero para eso requieres expresar, ya sea hablando, escribiendo o grabando, ahorita que tenemos tantos teléfonos. Yo recomendaría más escribir a puño y letra, ni siquiera en el celular. O sea, hay un efecto en el cerebro muy diferente a hacerlo en el computadora o en el celular a escribir a mano. De hecho, puedes hacer tu línea, aquí tengo una hojita, una línea de, a ver, ventajas y desventajas. O qué es, como el miedo siempre es como a futuro, a ver, ¿qué sería lo mejor que pudiera pasar? Pues que me ascendieran, que fuera un cambio de trabajo. ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar? Que no pudiera y me regresaran a mi antiguo trabajo. ¿Qué? ¿No hay peligro de muerte? No hay peligro de muerte. Aquí ya tienen opciones. Una, como bien dice Edith, esa es la herramienta que ella considera más adecuada. Esa es una herramienta. Otra que a mí me ha funcionado en lo personal es escuchar, hacer grabaciones de un pensamiento, de una idea, la escucho y yo escucho mi voz y puedo hasta interpretar o observar o escuchar. Bueno, sería escuchar. ¿Qué tonalidad, qué emoción tengo cuando digo lo que digo? Entonces, para mí esa parte funciona. Puede ser grabado, puede ser escrito, puede ser dialogado. La mejor recomendación, como siempre lo hacemos en todos los videos, es vayan a un profesional y de manera individual encuentren su apoyo. Y hay otra forma ahorita que me mencionaste de grabarlo, por ejemplo, sigamos con este cambio de trabajo, ¿no? Grabar todas esas cosas que te dices desde tu miedo, más bien escuchar a tu miedo. Haz de cuenta, a veces hay juegos divertidos como de ponerles un nombre a tu miedo. Juanito, ahí las que me conocen de tiempo atrás me van a decir, tú y tu Juanito. Acabas de dar una clave extraordinaria. Va, sigue. Y vas a presentar, o sea, empiezas a sentir ese miedo, pongamos este ejemplo, el cambio de trabajo, y no, es que qué tal si esto, y qué tal si me corren de acá, y si no gano, grábate, graba todas esas palabras que te está diciendo. En mi caso yo le ponía Juanito a mi miedo, y todo lo fatalista que puede decirte el miedo, y después, es como hacerte amigo del miedo, de Juanito en este caso.
Así es. A ver, escuchas por ejemplo, ya lo grabaste toda la información que quiso decirte Juanito. Regularmente el miedo va a venir como a cuidarte, va a ser como esa mamá que no te vayas por ahí porque te puedes caer y qué tal si te sangras y luego se te va a salir el hueso y las tripas y todo. Las tripas y no, y te van a operar y te va a doler. Toda esa información es como una mamá que te protege de un miedo, una mamá sobreprotectora que te protege, valga la redundancia, de un peligro. Así como es. Ya lo hemos dicho, irreal. Entonces, al ponerle nombre, lo relajas, o sea, en el sentido de, a ver, Juanito, vamos a poner un ejemplo. A ver, Juanito, ya sé, Juanito, que tú siempre sales cuando te necesito y te doy las gracias porque muchas veces en mi vida me has protegido de muchos accidentes, de malas decisiones o buenas, por si se quedó paralizado pues no supo si era buena o mala, y te doy las gracias, muchas gracias, ya me di cuenta de todo lo que puede pasar si doy este paso, muchas gracias. Así es. Desarticulas, relajas a Juanito, en este ejemplo, ¿no? Que se lo personalizas en ese caso. Sí, o sea, le pones un nombre, a ver, Juanito. Y yo le pongo el hito, o sea, para hacerlo más pequeño. Así es. A ver, Juanito, gracias. Yo ahorita ya soy un adulto. Muchas gracias por toda esta información que me estás dando de todo lo malo que puede pasar. Los voy a tomar en cuenta. Ahí lo que está haciendo es haciendo un diálogo, personificando un evento y ya lo va a reconocer constantemente cuando aparezca. Otra herramienta muy, muy interesante es el miedo tiene ciertas características, que es todo es serio, es de vida o muerte y todo es peligroso. Ok. La mejor manera de dialogar con esa persona, digamos que Juanito tan fatalista, es ridiculizándolo. Sí, porque ¿sí? El hecho de decirle Juanito, y a ver, relájate Juanito, gracias, ya vi todo lo que me puede pasar. O sea, le estás quitando el poder a esa voz. Que tú mismo le diste. Sí, esto es muy importante. Un poder que tú misma mente le dio, si tú lo creaste, tú lo puedes destruir. O controlar. O destruirlo, como sea. Tú lo puedes transformar. Si tú lo creaste, tú lo destruyes. Si tú hiciste una cosa, puedes hacer lo opuesto. Entonces, si tu mente es tan seria, ya que sepas de qué se trata, puedes ridiculizar eso. Dices, ok, sí, es que me voy a morir. Pues sí, obvio, todos se van a morir. Entonces, puedes empezar a jugar con eso. Entonces, sí, ya tenemos más herramientas. Empiezas, pues sí, pero con todo el amor hacia Juanito que te quiere proteger, ¿no? Más, o sea, meterle algo de gracia, precisamente le quitas todo lo fatalista. Con todo el amor, si es que ese miedo te quiere proteger, o con todo el coraje, si es que ese miedo lo está usando para frenarte. Sí. Tú juega con tus emociones, aquí las estamos integrando. Eres un ser lleno de herramientas y cada emoción es una herramienta. Puedes usarla a favor. ¿Y por qué digo como crearlo como un personaje? Porque al fin de cuentas es un personaje, es una bola de creencias, como ya lo mencionamos más atrás, que fueron creencias de tu exterior, fueron tus creencias, tus conceptos, tus percepciones, todo esta bola de cosas, es como si fuera un otro, no eres tú. O sea, el miedo no eres tú, es un otro que está lleno de tus mismas ideas, de las creencias de otros, de gente que a lo mejor quiso hacerlo, pero no digamos que un internet, un montón de opiniones ahí. Sí, y pues la finalidad es protegerte, es dar las gracias, muchas gracias, relájate. A ver, yo soy el adulto, ¿no? Y tomar nuestro papel como adulto. Y si en algún momento estás enojado, también es muy válido pues vete al carajo, ¿verdad? ¿Por qué voy a hacer esto? O si estás enamorado, pues con cariño, si estás alegre, con alegría, si estás triste, por la tristeza. Puedes usar toda la gama de emociones que tienes hacia un mismo objetivo. Las puedes integrar. Y hacernos como niños. Yo me acuerdo, yo era una... A mí me daban mucho miedo los ruidos. Y ahí donde vivíamos había muchos ruidos. Y pues era de las que se metía abajo de las cobijas y empezaba a rezar y sentía que mi corazón... O sea, todo lo que ya dijimos que genera miedo, se me salía mi corazón, ya... Me imaginaba lo peor, que me iba a salir Chucky ahí por la ventana, y más porque veíamos esas películas que no eran aptas para esa edad.
Pero llega un punto, como lo platicamos en el programa pasado, que los miedos infantiles van cambiando de niño a adolescente, o sea, vas enfrentando tus miedos, que es parte como del crecimiento del niño. O sea, sería ridículo decir que ahorita le tengo miedo a los monstruos del closet. Pues no, porque Pero mi ¿qué tal evolución... los monstruos de carne y hueso ahora? porque... Dícense maridos, Ah, compañeras, no, novios, ya no les da porque miedo. tuve una evolución. Entonces, Entonces, dentro de la evolución del niño, adolescente, obviamente vas desmantelando miedos. Hacerlo como los eso es niños. muy importante. Para el niño, en la etapa que estaba, ese miedo al closet, al hombre del costal, a la señora que grita, tenían mucha validez y parecían lo más grande del mundo. Cuando vamos creciendo nos damos cuenta que era un absurdo. Pero no eran los personajes, sino lo que yo interpretaba de ellos. ¿Por qué no ser consciente y darse cuenta que el día de hoy pueden ser unos miedos muy grandes que el día de mañana van a ser ridículos? Y empezarlo a ver como, puede que esto no sea tan grande como estoy pensando que es. Sí, y cómo es, al decir vámonos haciendo como niños, no es para que le tengas miedo al viejito del costal, sino, yo recuerdo, o sea, volvemos al tema, no me lo dijeron, sino la misma evolución me lo fue diciendo, que empecé a enfrentar esos miedos. Oía un ruido y ahí iba de curiosa. Empezó la curiosidad. Mientras años atrás me metí abajo de las cobijas, después fue de, a ver, ¿de dónde viene ese ruido? Y iba y encontraba siempre la lógica del ruido. Así desmantelé mis miedos infantiles. Esa es una gran herramienta. Otra herramienta que es muy eficiente y lo hacen las personas de manera automática. Ahorita que mencionaste cuando escuchan un grito muy fuerte, ¿qué es lo que hacen las otras personas? Gritan en automático, ¿no? Que gritan y acá, ¿qué es lo que hace? Por mi casa se asoman. No, pero cuando está un riesgo así muy fuerte y que no entienden ni qué, hay muchas personas que su primera reacción es gritar. Sí, esa como es hago esto, tú también brincas, ¿no? La sorpresa. Ante el grito, ponen un grito también. Y a veces asusta más el segundo grito que el primero. Ok, ¿a qué voy con esto? Con que el cerebro tiene herramientas para superar cualquier cosa. Entonces, ante el miedo, pon otro miedo mayor. ¿Sí? Si tienes miedo a quedarte desempleado, pues empieza a ver si no te da más miedo quedarte en un lugar donde no te gusta, estar conviviendo con una pareja que no te gusta. Puedes usar el mismo miedo en una escala mucho mayor para que el otro miedo parezca menor. ¿Cómo poner? Volvemos a los pros y los contras, ¿no? A ver, ¿qué me puede pasar si me cambio de trabajo? Ah, pues mira, a lo mejor voy a ganar más, a lo mejor voy a viajar, me gusta viajar, a lo mejor me van a jubilarme. ¿Y qué me puede pasar si me quedo? Ah, pues no voy a subir de nivel, siempre me van a pagar lo mismo, la verdad ya me aburrió, no me gusta, ya estoy bien amargado. Encuentren un miedo mayor y compárenlo a un miedo mayor por no hacer lo que no se han atrevido a hacer. Y sí, bueno, sí, pues enfrentar y ir a buscarle, ¿no? Aquí son múltiples herramientas que les hemos proporcionado. Cada persona va a encontrar la que a esa persona en especial le funcione más. Algunas gritar, algunas quebrar, algunas llorar, algunas enojarse. Todos somos seres únicos. Y como recomendación sería que no te cuenten, ve e investiga. O sea, en todos los aspectos. Me acuerdo, por ejemplo, cuando decidí independizarme, o sea, mi entorno era de, no, es que es muy peligroso, como tú. O sea, sí es verdad. Y hablo de familias, hablo de amigos. Y no fue tan dramático como me lo imaginé en mi cabeza. De hecho, en un libro en un libro leí una frase que creo que puede empatar. Puede que sea verdad, puede que no, pero describe al miedo como un algodón de azúcar. No sé si donde ustedes nos vean hay algodones de azúcar. Es una herramienta que pones azúcar a quemar, se volatiza y hace unos hilitos y ponen como un palito y ahí se va juntando. ¿Okay? Y se hace una masa como llena de aire y dulce. Y comparan el miedo con el algodón de azúcar, que parece sólido, pero cuando más te acercas y más lo tocas, te das cuenta que no, y que es dulce, que es como vacío. Entonces me gustó mucho esa manera de describir el miedo.
cuando estás cerca de él te das cuenta que no es tan... Se ve grande de lejos y ya cuando estás... Y hasta puede saber rico. Por eso lloraba. Estamos hablando del miedo de la sensación, no estamos hablando de un miedo real donde corre peligro tu vida o algo así, no. Estamos hablando de la sensación de los miedos irreales, los miedos que paralizan, los miedos que muchas veces no me animé a hacer tal cosa porque me daba miedo. Como emoción. Ese tipo de miedos, sí. Eso. Los reales, no, que si ven que el perro está babeando y no mueve la cola y está en posición de ataque, no vayas a ver ahí si tu reacción patea lo que tu cerebro considere mejor. Estamos hablando del proceso emocional mental que pasa. De los irreales. Bueno, pues esta es nuestra... contribución del día de hoy. Así es. Espero se hayan divertido como nosotros. Ya se me quitó el miedo. Ay, qué miedo. Ay, qué miedo. Muy bien. Volvemos a agradecer a todas las personas que han contribuido en los videos. Que nos han retroalimentado. Sí, a todas las personas que nos acompañan, como ¿quiénes son? De los que nos escuchan, toda la familia Montes, Leonardo Rizzo, sí, a Edith, que está así, nos acompaña diario, sí. Rodrigo, así es, a Luis Salazar, a Moni, gracias Moni también por tu retroalimentación. Sí, a todas las personas que nos han comentado y nos han propuesto temas, todos los vamos a ir haciendo, los estamos preparando. Y a todas las personas que de alguna manera nos acompañan, saludos para Diana Mejía y saludos para la familia Montes y para todos los que están con nosotros. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias y ayúdenos a compartir estos videos. Sí. Ayúdanos a comentar su like, pónganle like, suscríbanse si es la primera vez que lo ven. Eso nos ayuda a nosotros para seguir haciendo lo que nos gusta, que es compartir, filosofar y como ya lo he dicho, o lo hemos dicho desde el corazón y con la idea de aportar nuestro granito de arena para estar mejor. Claro que ¿verdad? sí. Bueno. Hay temas, sí, me gustaría que pusieran si hay algún tema de interés. Que les guste, con gusto lo abordamos. Y vamos a ir abordando todos los que tenemos en fila, no crean que no. Pero estamos llevando un orden porque son varios temas que nos han pedido. Sí, hay un tema que, bueno, vamos a poner a votación. El tema sería ¿cómo decirnos sin culpa? Así es. Ese es un tema. Otro tema sería... y hay un tema pasado que habían pedido. El otro tema era familias tóxicas. Es verdad. Ese es otro tema. ¿Cómo convivir en ese entorno? Ajá. Muy bien. Ese de familias tóxicas sería como también herramientas para estar y no estar. Muy bien. Para estar y que no te afecte o usarlo a favor. Muy bien. Y otro tema es el tema de nada más que estábamos todavía tratando de formular el nombre. Hijos eternos adolescentes, ¿cómo era? Sí, estamos planeando. Madres sobreprotectoras, hijos eternos adolescentes. Me gusta así como madres superpoderosas, hijos, no sé. Este tema sería enfocado a personas que están en casa, que ya pasan de los 30. Que son unos niñotes. Y son unos adolescentes. Hijos de mami. Ese tema está bien interesante. Entonces, pues ahí están esos 3 temas para que nos ayuden ahí a votar por uno de ellos. Muy bien. Y pues ya por nuestra parte es todo. Hasta luego. Bye time.